Ahora sí, me presento formalmente. Mi nombre es Martín Font, soy el director de Comunicación y Educación Ambiental de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Como pueden ver ahí en la pantalla, vamos a estar hablando sobre consumo responsable. Y queremos agradecer en principio a Santander, que es quien nos da la posibilidad de realizar esta charla y un montón de estas actividades que estamos desarrollando. Agradecerles a todos ustedes por estar ahí, agradecerle a Soledad, que nos saluda desde el Calafate, invitar a todos si quieren contarnos desde dónde nos están viendo. Esto siempre está bueno en este esquema de charlas virtuales, conocer al menos un poquito más de todos los que nos están acompañando hoy vía nuestro canal de YouTube. Invitarlos, como también ven en pantalla, a seguirnos en nuestros distintos canales de redes sociales, en YouTube, en Twitter y en Facebook, que es donde estamos ahora. Y agradecerles, como les decía, agradecerles por estar con nosotros, agradecerles por hacerse un ratito cerrando ya la tarde, y ojalá todos estén con un mate, con algo rico para tomar al lado, para acompañarnos en esta charla cortita sobre consumo responsable, un tema que entendemos como clave, un tema en el que es ideal que todos nos podamos comprometer y acompañar, y un tema que fue también la temática de un curso que estamos cerrando, un curso para público general que realizamos a través de nuestra plataforma de educación ambiental, a la que pueden acceder en educación.vidasilvestre.org.ar, y que ojalá que muchos de los alumnos que lo estuvieron desarrollando y que fueron parte y que durante toda una semana estuvieron comprometidos y estuvieron acompañándonos con esta temática, ojalá algunos de ellos estén hoy acá, y agradecerles enormemente por su pasión, por sus ganas y por todo lo que estuvieron haciendo durante esta semana, como les comentaba. Mi rol hoy en esta charla va a ser simplemente el de presentar y el de acompañar a la verdadera protagonista y a quien ha sido la tutora y quien desarrolló las clases de este curso de consumo responsable, como les contaba, que es Soledad Moreno, que ya está con nosotros, así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Sole. Ahí estoy. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta tarde tan linda, por acompañarnos y formar parte junto con nosotros de esto que tiene que ver con el consumo responsable, con empezar entre todos a conocer qué está pasando en el planeta y entre todos empezar a reflexionar y a cambiar algunos hábitos para cuidar el planeta Tierra. Pero bueno, vamos a ir empezando de a poquito. Para quienes hicieron el curso, esto va a ser una especie de resumen de todo lo que vimos en el curso. Para quien no hizo el curso, y obviamente está súper invitado, y por eso es que hicimos la comunicación para abrirlo e invitarlos a todos, vamos a primero, antes de meternos en el mundo del consumo, conocer qué está pasando en el planeta Tierra, por qué es importante hablar de consumo. Así que bueno, vamos a ir empezando. Si te parece, Sole, arrancamos contando un poco quiénes somos y por qué estamos haciendo esto. Buenísimo. Somos de Fundación Vida Silvestre, y para que conozcan un poco en números, diríamos, somos una fundación que ya hace más de 40 años trabajamos por la conservación, y trabajamos, si bien yo dije conservación, y puedo también hablar de biodiversidad, nuestro país es muy amplio, tiene unas 18 ecorregiones, entonces esta amplitud hace que elijamos, diríamos, ecorregiones que consideramos prioritarias. Es por eso que van a ver que dice 5 ecorregiones, y porque son las que son consideradas en este momento prioritarias y en las que empezamos a trabajar, que son Gran Chaco, Selva Paranaense, Pampas, Mares y Costas, Antártida y Océanos Australes. Y tenemos 2 oficinas desde las cuales vamos haciendo este trabajo, una en Ciudad de Buenos Aires y otra en Puerto Iguazú. Y van a ver abajo un osito panda, que es muy conocido, de la WWF, la Asociación Mundial de la Conservación, de la cual estamos ya asociados desde hace un tiempito. Y quería detenerme, perdón, no te dije Martín, pero quería detenerme un segundo ahí van a ver el yurumí, el oso hormiguero. Me quedé con el oso panda que está más abajo chiquito, pero quiero detenerme en el yurumí, en el oso hormiguero, un segundo antes de empezar a hablar, que es nuestro eslogan. Sí, van a ver siempre en todas nuestras cosas, todo lo que tiene que ver con vida silvestre, que van a ver al yurumí o al oso hormiguero, o también conocido como oso bandera. Y quería hablar un poquito para conocerlo, que es una especie nativa que habita en nuestro país. Obviamente lo vamos a encontrar en varias provincias, en Chaco, en Formosa, por ejemplo. Y como dice su nombre,
hay un ruido, perdón, no sé si lo escuchan ustedes, como dice su nombre, se llama oso hormiguero, tiene una trompa muy larga, ¿sí? Y desde esa trompa lo que hace es comer hormigas y termitas, lo que hace es buscar algunos hormigueros, algunos termiteros, algunas colonias de esas hormigas y meter su trompa. En realidad primero lo que hace es con sus largas garras romper un poquitito, ¿sí? Para poder introducir su trompa y con su lengua agarrar algunas hormigas. ¿Va a comer todo? No come todo. Va comiendo algunas que necesita para saciarse, pero no come todo, ¿sí? Entonces, lo que nos estará queriendo decir, o lo que nos está queriendo decir este oso hormiguero, es que es un gran consumidor. Como muchas otras especies, lo tomamos de ejemplo, porque consume, pero a su justa medida. Sabe que al otro día o a los próximos días va a volver a tomar ese hormiguero y va a poder obtener otra vez el alimento. Los voy a tener que dejar 2 segundos para desenchufar ese ruido. No hay Un ningún segundo problema. y ahí vuelvo. No hay ningún problema. Para retomar un poco esto que estaba comentando Sole, es interesante entender al oso hormiguero como un consumidor responsable, ¿no? Y entendiéndolo como consumidor responsable con esta idea de que él consume, pero consume solo aquello que necesita, y se asegura que estos recursos naturales de los que él depende, que es básicamente su alimentación, se mantengan de forma tal de que pueda volver a contar con ellos más adelante. Y en ese sentido es como súper interesante esta idea que trae Sole y que me pidió volver, que no lo habíamos hablado, que íbamos a estar charlando de esto, justamente para empezar a pensar en esta lógica de consumo, ¿no? Y el por qué estamos hablando en realidad de consumo responsable, que básicamente tiene que ver con cómo es nuestro consumo, y cuando hablamos de consumo, hablamos del consumo de nuestros recursos naturales. Y que en realidad todo nuestro consumo sigue esta lógica, y cada vez que hablamos de consumo, y está bueno tomar al yurumí o al oso hormiguero como bandera en este sentido, como el yurumí es en definitiva un consumidor responsable, por esto que nos contaba Sole, de que no agota nunca un hormiguero, sino que siempre lo consume de forma tal que el mismo pueda regenerarse. Bien, muchas gracias. Cuestiones hogareñas de estar acá trabajando en pandemia en casa. Ya está solucionado. Y bueno, retomando un poco lo que estabas diciendo, que ahí escuché la última parte, hablando del oso hormiguero. Y lo queríamos contar primero para conocer una especie nativa, de por qué también ese es nuestro emblema de la fundación, y para poder introducirnos en esta temática de consumo que vamos a empezar a hablar, y de alguna manera poder empezar a tomarlo como ejemplo, ¿sí? A ver, la siguiente. Entonces, ¿por qué creemos que es importante hablar de consumo? Si nos ponemos a pensar, en realidad, desde que nacemos, todos consumimos. Tenemos que consumir distintas cosas. Empezamos por el alimento, empezamos por la bebida para poder nutrirnos, pero también necesitamos trasladarnos de un lugar al otro, entonces usamos también distintos transportes para poder hacerlo. Usamos energía para calentar o cocinar nuestros alimentos, para calentar nuestros ambientes. Usamos tecnología para distintas cuestiones, ya sea el celular, ya sea ahora la computadora para estar conectados, o tecnología también para cuestiones médicas. O sea, consumimos gran cantidad de cosas que necesitamos para vivir. Entonces, ¿por qué hablar de consumo? ¿Qué está pasando en realidad con el consumo? El consumo en sí mismo no es algo malo, no es que es una palabra que está mal porque la necesitamos y la naturaleza nos provee de bienes y servicios para poder consumir. El problema es cuando esa palabra consumo se empieza a transformar de alguna manera en lo que podríamos llamar un consumismo. ¿Y ahí qué significaría eso? A ver la siguiente. El consumismo trae aparejado un exceso, un uso excesivo de los recursos naturales. Como dije, la naturaleza nos provee de recursos, de bienes, pero lo que a veces hacemos eso, o lo que estamos haciendo, porque la modernidad y el modo de producción actual nos lleva a ese consumismo. Y se empiezan a generar algunos problemas como el cambio climático. Ahí van a ver una gráfica que ya está circulando, después la volvemos a circular de vuelta, que van a ver que van pasando los años y se va poniendo en rojo. Eso es como el aumento de la temperatura. Desde el 1900, de la década del 70 hasta casi nuestros días, van a ir viendo cómo la temperatura en los distintos países, y a medida que pasan los años, va aumentando, llegando al lugar del color naranja, pasando al color rojo.
¿Qué está pasando? Hay el uso de los recursos naturales, el exceso de esos usos de esos recursos naturales va a traer aparejado distintas consecuencias. Algunas consecuencias van a poder ser tal vez locales o regionales, como tal vez la deforestación o el cambio de uso de tierra, pero hay otro que todas estas problemáticas locales o regionales a lo largo de los años han generado un cambio climático, que hoy por hoy podemos decir que este cambio climático, en realidad lo dice la ciencia, es un cambio atribuido directamente a la actividad del hombre. El cambio climático es un proceso dinámico, un proceso natural y es parte de la dinámica del planeta, pero hoy por hoy el cambio climático que estamos viviendo es un proceso directamente atribuido a la actividad del hombre. A la actividad me refiero sobre todo a lo que tiene que ver con la producción y el uso de los combustibles fósiles. Esa emisión de gases de efecto invernadero que afectan, el efecto invernadero y generando aumento de temperatura y por consiguiente cambio climático. Hoy, más o menos el cambio climático atribuido a toda esta actividad no llega al 1%, no llega al 1 grado, perdón. Hay un 0,8 grados centígrados que parece poco, pero en realidad es una gran cantidad para la dinámica natural de la Tierra. A ver, vamos ahí está circulando otra vez. Bien, perdón. Y algunos impactos. Los impactos se pueden dar a nivel mundial, en distintos países, se fueron, ahora vienen. ¿A dónde? Ahora vuelven. ¿A dónde? A circo, papi. Mientras Sole puede reconectarse, ahí lo que estamos viendo un poco es esto en base a esto que nos comentaba, ¿no? Digo, el cambio climático ya lo veíamos, es una realidad, y veíamos cómo en el gráfico del slide anterior, veíamos cómo año a año esto iba creciendo, se iba oscureciendo, se iba enrojeciendo. Estas gráficas que nos mostraban Sole, y en realidad lo que el rojo nos estaba mostrando justamente era como los lugares y aquellos puntos y aquellos años en los que este cambio climático había sido mayor. A más rojo ese cambio era mayor, a más celeste estaba más cercano a la línea de base que se tomaba ahí, que era en la década del 60. Los distintos impactos, acá van a ver que estamos focalizando, porque bueno, vivimos en Argentina, entonces focalizamos y pusimos una gráfica para focalizar algunas cuestiones, algunos impactos. Algunos ya se están dando y otros están proyectados. Entonces van a haber distintos colores que tienen que ver con este tipo de impactos. A grandes rasgos, estos impactos tienen que ver con el estrés hídrico, con el cambio de frecuencia de precipitaciones, con el aumento del nivel del mar. Todo esto va a traer aparejado, por ejemplo, va a afectar a la agricultura, la ganadería, los distintos usos de la tierra, los distintos modos de producción. ¿Sí? Trae aparejado no solo a la producción, sino directamente también a cada uno de nosotros, dependiendo del lugar donde vivimos. A grandes rasgos, entonces, estos son algunos de los impactos, y si seguimos con la siguiente, vamos ahora sí a puntualizar, vamos a ver una gráfica, vamos a prestar atención porque es muy cortita. Venimos hablando del uso excesivo de los recursos naturales, lo que denominamos tal vez como consumismo. Y una forma nosotros diríamos que sabemos que estamos consumiendo de manera irracional los recursos y los bienes y los servicios, pero una manera de poder, diríamos, medir y tener una mayor noción de cómo estamos utilizando de manera excesiva esos recursos naturales es a través de lo que denominamos o se denomina el Día del Exceso de la Tierra. Este en sí es un indicador, pero es un indicador que nos da un indicio, una idea de los recursos que estamos usando por país. Por ejemplo, en nuestro país, alrededor de julio, a mitad de año por lo general, a veces va cambiando, con la pandemia fue un poquito antes, puede ir cambiando, pero más o menos a mitad de año se dice que a través de este indicador nos dice que a mitad de año ya usamos todos los recursos que teníamos para utilizar durante todo el año. Significa que la otra mitad del año estamos, diríamos, usando a préstamos, podríamos decir. Sacamos un crédito, estamos a préstamo de los recursos naturales.
Entonces, este Día del Acceso a la Tierra, si bien es un indicador, también es un llamado a concientizar. Se publica en un día especial, cada país va a tener este indicador en un momento del año diferente. Nosotros somos, como dije antes, es más o menos en julio, algunos países son antes y algunos países son después. Esto va a cambiar, depende del grado de desarrollo y el nivel de consumo, de producción y de consumo que tenga cada país. Pero lo importante de esto es que es un día que nos indica que hay que tomar conciencia del uso que estamos haciendo de los recursos naturales que nos brinda la naturaleza. Sí, y es muy interesante, nada, esta pequeña animación, que no es nuestra, no es de vida silvestre y demás, pero que nos resultó muy atractiva, porque es mostrar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Y esta lógica de nos estamos comiendo al planeta, nos estamos comiendo aquellos recursos naturales que en definitiva nos estamos comiendo nuestra calidad de vida, ¿no? Porque en realidad cuando estamos hablando de recursos naturales y de todo esto, simplemente de lo que estamos hablando es de la vida en el planeta y nada, y no podemos escindirla de nosotros mismos. Exactamente. Y como veníamos diciendo, la naturaleza nos provee de bienes y servicios. Formamos parte de la naturaleza y dependemos de ellos para vivir, ¿sí? Ya nombramos los distintos bienes y servicios que necesitamos para vivir. La naturaleza alberga una gran cantidad de biodiversidad, la naturaleza es fuente de alimentos, de abrigo, de medicinas, la naturaleza nos da el agua, el aire, el suelo para poder cultivar, la naturaleza nos inspira, ¿sí? La naturaleza no solo nos da todo eso, sino que nosotros somos parte de todo esto. Entonces todo lo que le pase a la naturaleza también nos va a pasar a nosotros y a todos los seres vivos que formamos parte de la naturaleza. Es por eso que hoy es importante hablar de consumo y de consumismo, para poder tomar conciencia de cuál es la diferencia entre consumir lo que necesitamos y consumir en exceso aquello que tal vez no estemos necesitando, ¿sí? A ver la siguiente. Y acá empieza a surgir la pregunta, bueno, hasta acá, bárbaro, ¿se entiende? Y puedo entender y reflexionar sobre lo que estamos hablando, pero ahora, ¿yo qué puedo hacer? Cada uno de nosotros, cada uno somos actores sociales, cumplimos roles diferentes, depende del lugar donde estemos. Va a haber distintos actores sociales, ya sea desde el lugar de empresarios, desde el lugar del Estado, desde el lugar de docentes y desde el lugar de ciudadanos, ¿sí? Desde el lugar de niños. Cada uno va a tener un rol diferente, pero todos desde ese rol, de diferente magnitud, podríamos decir, o con diferente impacto, todos podemos hacer algo. Entonces, una idea, y lo que vamos a hacer ahora es como nombrar algunos tips, algunas cuestiones que podemos empezar a tomar conciencia y a pensar si podríamos empezar a hacerlo. Uno que tiene que ver, yo antes hablé de la energía y que tenía que ver con, por ejemplo, transportarnos. Hoy en día, todos los días, para ir de un lugar al otro, para ir a la escuela, para ir al trabajo, para ir a comprar, necesitamos transportarnos. En ese transporte consumimos energía. Cuando necesitamos calefaccionarnos en invierno con la calefacción, o ahora en verano, tal vez con el ventilador o el aire acondicionado, siempre usamos energía. Entonces podemos empezar a hacer un uso racional de esa energía. Y por otro lado aparece otra palabra que ahora está bastante de moda, se escucha mucho, que tiene que ver con la eficiencia energética. Tal vez la eficiencia energética nosotros desde nuestros hogares no la podemos llevar a cabo tanto, nosotros lo que vamos a hacer tiene que ver con un uso racional, nuestras conductas, nuestros hábitos van a tener que ver más con un uso racional, pero la eficiencia energética tiene que ver, por ejemplo, con los productos, con los electrodomésticos que compramos, que ya están hechos, fabricados de tal manera que van a ser más eficientes en el uso de energía. Van a ver que hay muchos productos cada vez más, por suerte en nuestro país, que tienen o que llevan una etiqueta que dice eficiencia energética, que tiene barras de diferentes colores y que va desde la A o A más y va bajando a medida que va descendiendo su eficiencia energética. Entonces, la idea no es salir ahora a que hay que comprar todos electrodomésticos nuevos de ninguna manera, pero sí poder empezar cada vez que necesitamos hacer algún recambio, poder pensar en comprar algún electrodoméstico que tenga una mejor eficiencia energética. Y en el mientras tanto poder pensar en hacer un uso racional de la energía en nuestros hogares. Y acá es otro tips que en realidad esto creo que es más la clave de lo que tiene que ver con el consumo hoy en día y con la producción lineal que se produce hoy en día, producción lineal donde se sacan recursos de la naturaleza, se produce algún tipo de elemento, se comercializa, se usa y se tira.
y vuelve a empezar otra vez la línea, para otra vez extraer recursos, producir, comercializar, usar y tirar. Esa es la línea de producción actual. Van a ver que es algo lineal. Entonces la idea es poder empezar a cambiar esos hábitos de usar y tirar. Cambiar hábitos desde nosotros como primera medida, como ciudadanos, y obviamente también es importante, y es súper importante, que también se empiece a cambiar el modo de producir hacia una economía que hoy en día se llama circular. ¿Sí? Antes decía que era lineal, y ahora la idea es que sea circular. ¿Por qué va a ser circular? Porque la idea es empezar a extraer menos recursos naturales de la naturaleza, ¿sí? Poder usarlos de una manera más eficiente, poder comercializarlos, poder usarlos, pero luego poder pensar en las R's, que vamos a ver luego, por ejemplo, reutilizar antes de tirar algo, llevarlo a algún lugar para que se clasifique correctamente y se pueda reciclar, y al reciclarlo se extrae materia prima que va a servir para iniciar otra vez el proceso de producción. De esa manera evitamos sacar materia prima virgen de la naturaleza, y entonces de esa manera podemos ir haciendo una producción circular. ¿Por qué? Porque como decíamos, necesitamos consumir alimentos, necesitamos vestirnos, transportarnos, el consumo va a seguir existiendo, pero la idea es que empiece a ser circular, que empiece a ser más eficiente todo este sistema de producción. Entonces podemos empezar a cambiar los hábitos nosotros desde nuestros lugares, desde nuestras actividades, pero también podemos empezar a reclamar, a pedir, para a la hora, por ejemplo, también de ir a comprar algo, poder elegir las etiquetas, poder saber qué es lo que estoy comprando. A ver la siguiente. Y toda la consecuencia de lo que venimos hablando. Como decía, en esta producción lineal se van perdiendo residuos. No solo el residuo, el último residuo, que es el que yo tiro cuando descarto algo, sino que en el medio de la producción, mientras tanto que voy produciendo, también se generan residuos líquidos y residuos sólidos. Y algunos de esos residuos que son muy tangibles, que se ven, porque perduran muchísimos años en la naturaleza, son los plásticos, que hoy en día son un gran problema. Si bien la idea no es como endemoniar al plástico, porque el plástico también nos soluciona muchas cosas en la vida, en la medicina, por ejemplo, en la tecnología, en el quehacer diario. El plástico ha solucionado a lo largo de estos años muchas cosas. Por su forma. También el problema que tiene es que se ha usado, como venimos hablando, en exceso para muchas cosas que son de un solo uso. Por ejemplo, un vasito descartable, un sorbete, distintas cuestiones que son de un solo uso, se sacó materia prima de la naturaleza, se produjo, se comercializó, la usé una sola vez y la tiré. Y cuando lo tiro, ¿qué pasa? Ahí viene el problema. No en todos lados hay una separación, una clasificación de los residuos. Esta gestión integral de residuos es algo que se está empezando a dar muy de a poquito y en algunos lugares. Bienvenido sea, está buenísimo que esto empiece a darse, pero en el mientras tanto, muchos de estos plásticos terminan en el mar, como dice ahí. ¿Por qué terminan en el mar? Yo tal vez vivo re lejos del mar, entonces digo, bueno, mis residuos no van al mar, pero los residuos que quedan que van a la calle, luego se van a los pluviales, y de los pluviales van a los cursos de agua. No solo el mar, también pueden ser los ríos, ¿sí? Entonces es así que yo vivo muy lejos del mar o muy lejos de un río, de una costa, pero mis residuos plásticos llegan también a esos cursos de agua. ¿Y qué pasa con el plástico? Dura muchísimos años, y como vemos ahí en la imagen, la biodiversidad se ve afectada, no solo la calidad del agua del mar y de los ríos, sino en realidad directamente lo que se ve afectado es la biodiversidad. A ver, creo que había otro. Y acá les queríamos mostrar un videíto. Durará cerca de un minuto, pero nos pareció muy interesante porque es algo justamente de lo que estoy contando, que a veces nosotros vivimos lejos del mar y no nos damos cuenta la cantidad de basura, cantidad de basura plástica sobre todo, que llega a diario. A veces nos cuentan, lo leemos, nos dicen, pero acá vamos a ver un video que fue filmado hace pocos días, hace 3 o 4 días, en la costa argentina, y vamos a poder observar de forma directa la cantidad de residuos plásticos que llegan en las redes de pesca.
Ahora sí, perdón, estaba muteado. Perdón, Sole, voy a dejar de compartir un segundo porque no había compartido con sonido y tenemos ganas de que se escuche el videíto este para que todos puedan nada, escucharlo y compartirlo como corresponde en este sentido. Así que nada, disculpas y ahí ya lo estoy compartiendo nada. Esto es lo que explico todos los días. Yo trabajo acá en el puerto de General Lavalle, encargado de varios barcos. Esta es la basura, como ven, el plástico que queda en las redes. Toda la basura que hay en nuestro querido mar. La falta de concientización de la gente. Todas las bolsas enredadas, todo pedazo de bolsa, nylon. Impresionante. Un montón de la bolsa. Todo esto es la mugre que hay en nuestro mar argentino. ¿Cómo querés que nuestras especies vivan con todos estos pedazos de bolsa? Así están las redes, las tienen que sacar los marineros para limpiar, hacer el desecho de toda la mugre que queda en nuestras redes. Una vergüenza. Esta es la ecología que hacemos nosotros. Así vivimos nuestros mares. Bueno, como verán, es un video casero que hizo y que queremos agradecer a Daniel, que trabaja ahí como explica en el video en General Lavalle, en el puerto, y esto es algo que ellos ven a diario, él y sus compañeros de trabajo ven a diario cuando salen los barcos y cuando vuelven, cuando vuelven y bajan las redes, le van a ver. Observamos la gran cantidad de plásticos, de bolsas que quedan enredadas en esas mallas de pesca, en esas redes de pesca. Y acá llegamos a las famosas Rs, que de a poco vamos sumando Rs, creo que al principio eran 3, pero de a poco se fueron sumando otras que vienen al caso y que son interesantes. Voy a empezar por la última, que es reciclar, y si van a ver es la última. Muchas veces hablamos de que tenemos que reciclar, nos dicen que tenemos que reciclar, y es la palabra que más nos suele resonar, la palabra reciclar, pero si observamos es la última R, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras casas no podemos reciclar. Sí podemos reciclar lo que sería la materia orgánica a través del compost. Eso es un proceso de reciclaje natural donde la materia orgánica, donde los alimentos que desechamos se transforma en humus, podríamos decir, en una tierra muy nutritiva, diríamos. Eso es una forma de reciclar que tenemos en nuestras casas, pero es la única. Nosotros por sí mismos en nuestras casas no podemos reciclar. Pero para que se pueda reciclar y para que aparezcan estos otros actores sociales que tienen que ver con las personas que pueden, o las empresas que pueden realmente reciclar nuestros plásticos, nuestro aluminio, nuestro vidrio, cartón, tetrabric y demás, tiene que pasar otras cosas que son mucho más importantes antes de llegar al reciclar. Y vamos a empezar por la primera, que tiene que ver con rechazar. Antes de ir a comprar, o en el momento que voy a comprar, primero también pensar si lo necesito, si estoy necesitando esto que voy a comprar. Por otro lado, rechazar, por ejemplo, el rechazar a veces tiene que ver, por ejemplo, con el packaging innecesario, ¿sí? El envoltorio innecesario. Muchas veces se habla de empezar a comprar, como hay una nueva corriente, esto de empezar a comprar a granel, que tal vez no es necesario comprar todo empaquetado, cosas chiquitas que vienen adentro de otra y a su vez me dan una bolsa y a su vez yo lo pongo en otra bolsa. Entonces, empezar a rechazar todo aquello que yo entiendo, empiezo a observar y empiezo a pensar que realmente no lo necesito. Yo solo quería comprar un jabón, no quería todo el resto, todas las demás envoltorios que vienen después del jabón, por ejemplo. Entonces, déjame, Sole, perdón, en esto de rechazar, un ejemplo propio. Nada, el otro día en el supermercado veía bandejitas plásticas con 2 bananas, ¿no? Digo, y eso realmente fue como el zoom de esto que venimos diciendo, ¿no?
Pasa lo mismo con mandarinas, con naranjas, que vienen envueltas en una bandejita plástica cuando ya de por sí tienen naturalmente su propio empaque, y que ya nos alcanza y que ya nos sobra. Digo, estamos en un grado de maltrato hacia nuestros recursos naturales que por momento parece extremo. Esto que traigo seguramente es un ejemplo exagerado, no, pero que lo vi yo, no es solamente por cuestiones que he visto por internet, sino además que me pasó el otro día en el supermercado. Y cuando hablamos de rechazar, hablamos de estas cuestiones. No estamos hablando de rechazar el consumo de una fruta, como estamos hablando en este caso de bananas o de mandarinas. De lo que estamos hablando es de rechazar aquellos productos que contengan un packaging que no tiene ningún sentido, porque es también una forma de dar un mensaje y de comentarle a aquellas empresas que están realizando este packaging desmedido que no tiene ningún sentido hacerlo. Perdón, Sole, que me colé. Perfecto, pero es un ejemplo súper válido, y nosotros como ciudadanos lo que podemos hacer es rechazar. Obviamente que esa empresa debería tener en su política ambiental, tener más en cuenta este tipo de cosas y no hacerlo, pero bueno, si lo siguen haciendo y si no es parte de su política ambiental, nosotros podemos empezar a rechazarlo, a no consumirlo, a no comprarlo. Entonces empezamos por el rechazar, luego seguimos por el reducir la cantidad, tiene que ver lo mismo, en el reflexionar, en el pensar antes de ir a comprar, si realmente lo necesito. ¿Necesito todo esto? ¿Necesito solo una cosa? ¿Necesito más? ¿Necesito menos? ¿Lo necesito? ¿Es algo que realmente va a satisfacer una necesidad mía? O sea, empezar a reducir la cantidad de distintos elementos que consumimos. Empezar a pensar en aquello que necesitamos consumir realmente para satisfacer nuestras necesidades. Luego en reutilizar, darle otro uso a algo, pero darle realmente otro uso a algo, ¿sí? Algo que se convierta, no sé, en una maceta, en un florero, pero algo que en un portalápices. Digo, cosas muy simples, pero la idea es darle otro uso, no generar basura con más basura. A veces con basura generamos cosas que a la simple vista es una manualidad que hacemos, pero después terminamos generando más residuos. Ese residuo ahora tiene pegatina, tiene distintos tipos de pegatinas y demás adheridas, que se convirtió en otra basura, en otro residuo que voy a tener que también terminar descartando. Entonces, el reutilizar tiene que ver con un elemento que ya no voy a usar más, fijarme en qué la puedo convertir para usarlo de esa misma forma como está, darle otro uso. Por ejemplo, como dije, algo muy típico es el tema de un recipiente plástico, usarlo como una maceta, por ejemplo. Lo mismo que tiene que ver con la ropa. No la uso más, no me va, no me queda, no me gusta, poder reutilizarla, poder convertirla o en otra cosa o dársela a otra persona que le pueda venir bien y que la pueda utilizar. Anteúltimo, en realidad iba a decir por último, pero anteúltimo viene reparar. Se ha perdido esta cuestión de reparar. Es como, ahora tiene que ver con esto de usar y tirar. Lo compro, lo uso, se me rompe, lo tiro. Y empezar a volver a estos oficios de poder, que reparan que reparan una zapatilla, que reparan un reloj, que reparan nuestros electrodomésticos. Empezar a poder reparar los distintos elementos que consumimos a diario, ver si existe la posibilidad de repararlo antes de desecharlo e ir a comprar uno más nuevo. Y por último la de reciclar, que ya la comenté antes, que la idea es que si vamos reduciendo todo esto, para reciclar va a quedar muy poquita cantidad. Siempre van a haber cosas para reciclar, porque no todo es compostable, porque no todo es reutilizable, porque no todo, diríamos que no todo nuestro consumo lo vamos a poder reducir a cero. Es imposible, no vamos a poder reducir todo. Entonces, algunos elementos que van a ir quedando van a terminar, si podemos clasificarlos de manera adecuada, podemos empezar a investigar si en nuestra ciudad o en una ciudad cercana existe contenedores que separen los residuos de manera adecuada. Justamente, perdón, Sole, sobre esto, Clara nos comenta que ella está en Victoria, Entre Ríos, y que en la ciudad hay un montón de puntos verdes, y nada, está bueno también traerlo a colación, no solo en Victoria, sino en un montón de otros lugares, nada. Obviamente, tenerlos presentes, intentar estar en conocimiento de estas situaciones y de estas posibilidades, y esto que comentaba Sole, ¿no? Las 5 R's que traemos, y cómo en realidad reciclar es un proceso clave, pero que necesitamos llegar a tener cada vez menos por reciclar.
Y para esto, reparar, reutilizar, reducir y rechazar son pasos previos claves en este sentido. Perfecto. La idea es que cada vez generemos menos cantidad de residuos. Que al reciclar, la última R sea la menor cantidad de residuos posibles. A ver la siguiente. Creo que ya vamos finalizando. Pero bueno, hicimos todo este recorrido hablando de consumo, hablando de consumismo, hablando de una problemática ambiental como el cambio climático, que tiene que ver con el uso desmedido e inapropiado de los recursos naturales que nos brinda la naturaleza. Empezamos a ver distintas cuestiones, distintas ideas que podemos empezar a aplicar, que muchos de ustedes seguramente ya están aplicando en sus casas, y que podemos empezar, si ya lo estamos haciendo, podemos empezar a divulgarlas, a compartirlos con nuestros amigos, familias, vecinos, el portero del edificio, empezar a compartirlas, a transmitirlas de manera amable, de buena manera. Por lo general, todos estamos muy abiertos a poder empezar a cuidar la naturaleza. Cuando sabemos que tiene que ver con cuidar la naturaleza, todos estamos muy predispuestos a hacerlo, pero siempre los cambios cuestan, y no todos podemos hacer los cambios al mismo tiempo y de la misma manera. Y lo importante es empezar de a poquito. No todos vamos a hacer todo. Lo importante es que todos hagamos aunque sea un poquito. Y la sumatoria de todo lo que vamos haciendo entre todos va a ir ayudando de a poco al planeta. Y en esto del hacer, en el hacer también tiene que ver con el reflexionar, con buscar información, y también con el pedir a las empresas, con el pedir al gobierno, a los municipios, con pedir que también ellos tengan una gestión integral de residuos, por ejemplo, que también se empiece a divulgar todo lo que tiene que ver con la economía circular. O sea, nosotros tenemos como actores sociales un rol muy importante, no solo cambiando nuestros hábitos en nuestros hogares o en nuestras escuelas o en nuestro trabajo, sino también pudiendo divulgar esto nuevo que hemos aprendido, y además también pudiendo pedir, reclamando hacia otros actores sociales que son también clave, que son muy claves para que entre todos podamos marcar realmente la diferencia que se está necesitando. Así que la idea es que nos vayamos pensando qué tan sustentables creemos que somos. Déjame, Sole, traer un comentario de Gisela Piccoli. Gisela está en General Rodríguez y nos cuenta que ella lleva su propia bolsa de tela y que es conocida en el barrio por llevar esta bolsa. Y es como interesante esto, porque te aseguro, Gisela, que por ser conocida por llevar esa bolsa, está generando que por lo menos mucha gente se pregunte por qué Gisela lleva esa bolsa y que quiere investigar un poquito desde ese lado. Y es un poco lo que decía Sole, a veces los cambios por ahí al principio nos cuestan un poco más, pero de a poco, una vez que los vamos haciendo, nos damos cuenta que esto es lo natural. Y vamos a ver que en realidad era tan simple generar este cambio, era algo que todos podíamos hacer y que solo nos faltaba un poquito de deseo, de intentarlo, de movilizarse y demás. Y esta lógica que contaba Sole, aquella vieja reflexión de los granitos de arena, ¿no? Digamos, de que necesitábamos muchos granitos de arena para hacer un desierto, pero sin granitos de arena nunca lo vamos a poder hacer, es como clave en ese sentido. Y esta idea de reflexionar y reflexionarnos y estar pensando todo el tiempo en aquello que hacemos es como súper interesante, y es a la que queremos invitarlos a través de esta reflexión. Porque justamente ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros puede decir que su vida es completamente sustentable, es imposible, pero sí podemos mostrar un montón de cuestiones en las que todos podemos hacer pequeñas cosas. Entonces me parecía como interesante traer esta anécdota que nos dejaba alguien ahí en el público, que nos lo dejaba Gisela, que se ríe porque la verdulera le dice que la bolsa ya la conoce, y nada, e invitarlos a todos a que todos tengamos a nuestro verdulero que conozca nuestra bolsa, y a que todos tengamos así distintos puntos como para poder accionar. Muchas gracias, les agradecemos por haber compartido este rato con nosotros. Les contamos que esto va a quedar grabado, ¿sí? Lo pueden volver a ver, entonces lo pueden volver a compartir, a difundir entre amigos, conocidos, que les pueda llegar a interesar la temática. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Déjame, para cerrar, también agradecerle a Rita, que nos cuenta que ella lleva un tupper para los quesos, para los fiambres, que se lleva su propia bolsa, que utiliza botellas retornables. Nada, estos son los pequeños ejemplos de los que hablábamos previamente. Me sumo al agradecimiento que daba Sole, y no solo
agradecerles a ustedes que estuvieron ahí, agradecerles también a los alumnos que estuvieron tomando el curso de consumo responsable, agradecerle a Sole por este ratito de compartir con nosotros y demás, agradecerle a Lore que estuvo ahí atrás ayudándonos y no se la vio en cámara, pero también nos estuvo ayudando desde ese lado, agradecerle también a la gente de Santander, que es la que nos permite realizar estas charlas y un montón de otras iniciativas que estamos haciendo. Agradecerle a todos los que están dejando también sus ejemplos de lo que están haciendo en el chat de la charla, porque eso también lo que hace es generar y contagiar y es mostrar ejemplos pequeños que todos podemos hacer. Ana nos cuenta, por ejemplo, que ella trata de generar conciencia ambiental limpiando la playa Alfonsina los domingos en Mar del Plata, junto a Ecos del Mar. Nada, está buenísimo. Y ojalá estos ejemplos se vayan multiplicando, ojalá cada vez todos nosotros podamos decir más ejemplos de lo que estamos haciendo. Rita nos pide más charlas, y nada, nos vamos a ver pronto, Rita, porque vamos a seguir dando estas charlas, porque nos parece clave tener momentos para encontrarnos virtualmente por ahora. Ojalá pronto podamos decirles, nos encontramos en persona en tal lugar, que es nuestro objetivo, y ojalá lo podamos hacer. Nuevamente muchas gracias a todos, y nada, nos estamos viendo en la próxima charla.